¿Cómo te va, Mariana? Muy buenas tardes. Agustín Rebocio es mi nombre. Estamos hablando de la 90.3. Un gusto tenerte en la tarde de Radio Noticias. No, el gusto es mío, muchas gracias por el espacio. Bueno, consultarte, ¿no? Para aquella gente que no sepa qué es el Cucayer y la función sumamente relevante que que están llevando adelante, ¿cómo se lo podríamos resumir a la audiencia? Bueno, no, el Cucayer es la jurisdicción del Incucay en Entre Ríos. El Incucay a nivel nacional y el Cucayer como jurisdicción provincial se encargan de toda la logística en lo que refiere a la donación de órganos, tejidos y células. Nosotros, además de estar preparados, tener un equipo médico para la procuración, también estamos preparados para trabajar con todos los pacientes que lo requieran. Eso significa los pacientes que estén en una instancia de pretrasplante, que estén por realizar un trasplante o que estén en una instancia de post-trasplante. Hacemos el seguimiento de todos los pacientes. ¿Cómo ha sido este tiempo? Este tiempo, el año pasado, este año, este contexto para lo que es el trabajo de ustedes. El año pasado, como nos pasó a todos, nos atravesó la pandemia, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Asimismo, ya a inicios del 2020, viendo lo que estaba sucediendo en Europa y en otros países, en Argentina empezó a preparar los protocolos para poder seguir con las logísticas y para poder seguir con la procuración. El Incucay y el Cucayer acá en la provincia siempre tuvo ese objetivo, el objetivo de procurar órganos y tejidos para trasplante, porque más allá de la coyuntura que atravesamos en ese momento y que seguimos atravesando hoy, no debemos olvidarnos de las otras patologías y en nuestro caso de los pacientes que están esperando un trasplante, que son hoy por hoy más de 10.000 pacientes entre órganos y tejidos. Más allá de eso, obviamente fue un trabajo muy difícil, más que nada el año pasado, cuando no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Un año muy difícil donde obviamente el COVID fue lo primero a tener en cuenta la atención de los hospitales de referencia de la provincia, que también es donde se dan los posibles donantes. Para que haya un posible donante tiene que haber una terapia intensiva para poder hacer un mantenimiento de ese posible donante. Esos hospitales grandes de referencia que eran los hospitales que a su vez atendían COVID. Entonces todo paciente que fallecía bajo un criterio neurológico que podía ser un paciente posible donante, era contacto estrecho de un paciente COVID. Recordemos que el año pasado, y bueno, este año también tuvimos grandes picos donde las terapias y las guardias tenían en su mayoría pacientes COVID. Entonces no se podía llevar a cabo la donación. Un paciente contacto estrecho de COVID o un paciente COVID positivo era contraindicación para la donación. Entonces, por eso que obviamente se nos dificultó muchísimo la logística y por supuesto que no a nivel país ni a nivel provincial, sino a nivel mundial, los números bajaron y fue muy difícil. Este año ya nos encontró distinto, nos encontró más instalados en el tema, sabiendo cómo manejar mejor los protocolos, y bueno, saliendo adelante y empezando a levantar el nivel de procuración en la provincia y en el país. ¿Cuántas son las intervenciones que se hacen anuales? ¿Hay un promedio? Bueno, hemos tenido grandes promedios entre órganos y tejidos antes de la pandemia de más de 100 familias donantes en la provincia de Entre Ríos. O sea, son números, digamos, ¿no? Ahora estamos, por supuesto, un poco más abajo, pero estamos en la media nacional igual. O sea, ya te digo, no es una cuestión de la provincia ni del país, sino una cuestión mundial. Hoy por hoy, si bien la provincia tiene menos donaciones, obviamente, sigue estando en la media nacional, digamos, en cuestión de promedios, ¿no? ¿Cómo es el tema de las prioridades, digamos, a la hora de la ablación de órganos?
Bueno, las listas de espera son únicas y son a nivel nacional. Y las prioridades son siempre criterios médicos. La distribución de órganos y tejidos se hace en base a criterios médicos. Un paciente que ingresa a una lista con distintos puntajes que se lo dan el estado de salud del paciente, la edad del paciente, el tiempo en lista de espera. Son todos criterios a los que se les da un puntaje. Y el primer criterio a tener en cuenta es la compatibilidad. Una persona, por más que necesite un órgano y tejido, si no es compatible con el posible receptor, no puede recibir ese órgano o tejido. Esta distribución la hace directamente un sistema informático que se llama Sintra. Cuando tenemos un posible donante, cargamos los datos de ese posible donante con todos estos criterios, grupos sanguíneos, HLA, compatibilidades antropométricas, y ahí es donde se cruzan los datos con los posibles receptores. Es el mismo sistema informático, Sintra, el que le da el puntaje a la persona que le va a tocar este órgano o tejido. Por supuesto, siempre y cuando la persona esté en condiciones de recibir el trasplante. La ley Justina, ¿cómo entiende que está funcionando? Bueno, esta ley, la 27447, a mitad del 2019 empezó a regir acá en la Argentina. Nosotros ya veníamos de un trabajo muy extenso en la provincia, en el país, un trabajo que tiene que ver con largo plazo, un trabajo que tiene que ver con mucha capacitación, concientización. Cuando vos hace 5 o 10 años hablabas de donación, no sabías bien de lo que estabas hablando y cómo eran los procedimientos. Yo creo que ese trabajo, esa base, llevó mucho tiempo, y después llega esta ley, que es una ley que mejora la anterior, pero que es una ley que también llega después de haber hecho un trabajo previo de parte de los organismos jurisdiccionales del INCUCAI, un trabajo muy fuerte de concientización, de educación en el tema. A partir de eso tenemos esta nueva ley que dice que toda persona mayor de 18 años, si no se expresa contrario y no lo deja por escrito a la expresión, se la considera donante de órganos. Esta pandemia también nos ha atravesado con esto y todavía hay gente que no está informada sobre cómo es el mecanismo de la ley. Pero asimismo seguimos trabajando desde los lugares que podemos para que la gente sepa que la ley da la libertad de ser o no donante, pero nosotros lo tenemos que dejar asentado. Tenemos distintos métodos y formas para hacerlo, está la página del INCUCAI, están los organismos jurisdiccionales, hay un 0800, pero sí o sí tenemos que dejarlo asentado en uno de estos lugares donde la ley nos los dice. Si no, a partir de los 18 años, falleciendo las condiciones, somos donantes de órganos. ¿Qué pasa con los jóvenes y esta ley? ¿Han visto en el rango, vamos a poner, de 18 años a 25, 26, 27 años, mayor predisposición a lo que es dejar asentado ser donantes o no? Bueno, ya te digo, empezó a regir la ley en el 2019, después nos encontró la pandemia, pero bueno, antes de que esto pase, nosotros trabajamos mucho la comunicación cara a cara, trabajábamos mucho en las escuelas, en las universidades, trabajábamos mucho con los docentes, en un curso docente que realizábamos a lo largo y ancho de la provincia. El acercamiento siempre estuvo con la gente, con los distintos digamos, actores involucrados en la sociedad, y hemos visto siempre buena apertura para estos temas. Yo siempre digo que cuando vos podés informarte y educarte sobre el tema, podés tomar una decisión totalmente consciente, informada, y te das cuenta que lo que estás haciendo es un acto altruista, un acto de amor, generoso, pero bueno, eso tiene que ver con esta base de información y de conocimiento. Si bien también los tiempos van cambiando, yo creo que los jóvenes tienen más acceso a la tecnología, y hoy por hoy también los jóvenes, ellos mismos salen a buscar la información en redes sociales, en páginas web, y eso creo que también ha hecho que estas formas, este nuevo formato del INCUCAI de poder
inscribirse como donante a través de la página web, ha hecho que los jóvenes tengan esa clase de acercamiento y hagan la inscripción a partir de ahí, ¿no? Recordanos la página de internet para aquellas personas que, bueno, quieran interiorizarse de cómo es el tema de la donación para la gente que nos está escuchando. Bueno, la página del Incucay es una página muy completa donde te deriva al sitio Mi Argentina para poder hacer la expresión de voluntad, que es www.incucay.gov.ar, y nosotros tenemos nuestras redes en el Instagram y en el Facebook, Comunicación Cucayer. Estamos todo el tiempo atentos, recibimos toda la información o todas las dudas que la gente quiera hacernos llegar, así que cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros por esos medios. Nos encontramos en el Hospital San Martín, hoy por hoy nos vemos imposibilitados por ahí de recibir gente, pero nosotros ahí estamos y seguimos trabajando. Mariana, te agradezco por supuesto estos minutos, dejamos la posibilidad para más adelante poder tener una nueva comunicación, porque bueno, entiendo de que también los medios de comunicación jugamos un rol importante en esto de concientizar y dar a conocer lo que es la posibilidad de ser donante. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, totalmente, ustedes son uno de los actores principales. Nosotros siempre consideramos a los medios de comunicación y a la educación dos bastiones fundamentales para llevar el mensaje de la donación de órganos y tejidos, así que te agradezco a vos el espacio. Un saludo grande hasta cualquier momento.